salió la oportunidad porque le gustó mucho lo que pasó acá en el estudio Ok. y como a la semana vino con Lion Fire. Hicimos la canción de Online, que es la canción que ahorita en YouTube va como millón y piola y en Spotify ya vamos para el millón también. ¿Cómo hacías tú para manejar la frustración? No, actualmente, actualmente hasta la manejo. Yo Duro. digo que en este mundo lo que hay que hacer es aquí no mirar a los lados, sino enfocarte en tu camino y seguir. Ya no se Esa es te la quita clave. esa cosa. No mires los demás números, no mires nada, no mires qué pasó, Enfócate. simplemente trabaja y Trabaja ya. juicioso que en algún momento llegará y estará. Lo tuyo ahí va a estar. Sin embargo, pues por la situación en la que estaba, digamos que sí tenía que sí o sí trabajar, porque pues Ah, obvio, ok. de lleno en la música pues no se puede y menos empezando. Qué duro y de hecho fue un choque familiar, fue ya con mi pareja, fue con mis hijos estando ya conviviendo, porque lo hacíamos por hobby, lo hacíamos bien, ya teníamos, digamos, incluso llegué a viajar, fuimos en una gira a Pasto, Cartagena, Medellín, estuvimos con una agrupación que tuvimos, nos fue muy bien, pero faltaba ese factor monetario. Camilo Zamboni, mejor conocido como Sambo Prod, es mucho más que un nombre en la industria. Es un alma creativa con más de 10 años de experiencia dejando huellas a través de su talento. Su historia no solo se escribe con tracks y singles, sino también con pasión, disciplina y propósito. Además de destacarse en la industria musical, Sambo ha encontrado otra vocación que lo mueve. Es auditor en salud, una labor que refleja su compromiso por cuidar la vida desde otra perspectiva. Detrás de cada beat y cada revisión hay un mismo motor, su deseo de impactar positivamente en el mundo. Camilo es prueba viva de que los sueños se construyen paso a paso y que es posible unir la creatividad con la responsabilidad social para construir un legado. Bienvenidos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, claro que sí, a un nuevo episodio de podcast. Señores, por favor, les tengo un invitado especial. Yo sé, tengo que cambiar esta entrada, Dios mío, pero es que en serio, todas las personas y todos los seres humanos son especiales, Dios mío, y les traigo una historia. Hey, miren por favor este setup en el que estamos. Vamos a conocer una historia real, una historia que yo estoy más que seguro que va a inspirar a más de uno. Y sin más preámbulos, sin dilatar más esto, por favor, demos la bienvenida al invitado. Sambo, ¿cómo estás, por favor? ¿Cómo estás el día de hoy? Pero mucho gusto, Sambo. Bien, todo bien. La gente, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás fluyendo hoy? Bien, no, todo muy bien. Iniciando el día, súper. Gracias por la invitación. Gracias también en el espacio. Bienvenido por Bueno, acá. Sambo, por Estoy favor, vamos a conocerte un poco más. Sambo es el nombre artístico. artístico, sí, así es. Realmente, ¿cómo te llamas, Sambo, por favor, para Camilo las Zamboni. personas? Camilo Zamboni. De ahí nace De ahí Sambo. nace Sambo. Bueno, negro, hagámoslo de una manera sabrosa. Primero, estamos en un spot que quiero agradecerte por el espacio. Segundo, felicitarte porque es un espacio muy bonito. Ya vamos a hablar un poco de cómo fue esa construcción para llegar a este estudio. Cuéntame cómo empezó la pasión por la producción audiovisual, por la música. ¿Cómo fue esa conexión? Bueno, pues imagínate que todo empieza pues pequeño, weón, en el barrio. Me gustaba el rap, siempre he sido del rap, que me gusta el rap y empecé a cantar. Ok. Teníamos más o menos que por ahí unos 14 años tal vez. Y me gustaba el rap, me gustaba toda la vaina y tuve la primera oportunidad de ir a un estudio a grabar una canción. Ok. Era un estudio como de la alcaldía, en donde estaba como patrocinado por la alcaldía y demás. Y cuando yo entré al estudio y todo, ahí Ujú. me flechó la De música y una. entonces empecé como ya a meterme en lo musical, pero tratando de investigar cómo grabar, cómo hacer un beat, como todo. Y ahí empezó, desde ahí empezó mi Ahí empezó la gusto a la magia. producción. De hecho, el canto ya empezó como a un lado, lo dejé a un lado, lo dejé Ujú. atrás y me empecé a meter en la producción musical. O sea, a los 14 años te flechaste, dijiste, uy, me Sí, gusta este mundo, cómo es toda la movida, el beat de esto. Empezabas primero cantando sí, primero empecé y cantando. ahí empezaste fue ya a buscar más cómo producirlo, más que todo, hacer Exacto, beat y todo eso. exacto. Sí, en esa época pues los computadores eran así más Más de los de rustiquito, sí, sí, colita, sí. eran otra cosa. Pero nada, empecé a mirar, me gustaba, lo hice por hobby, no me metí de lleno a buscar, sino empezar a mirar cómo lo podía hacer. Ok. Y siempre fue ese gusto, hacía mis otras cosas, pero siempre tuve el gusto y desde ahí empecé como Ah, cómo empezar a a buscar más buscar la opciones. manera de cómo podía meterme en hacer algo más profesional, sí. Bueno, igualmente ahí estamos sesgando una gran parte. Cuando tenías 14 claramente estabas en el colegio Sí, todavía. claro, era el colegio. Cuando saliste del colegio, ¿todavía seguía esa idea, Sí. ese compromiso de que quiero hacer esto? De hecho, mira que en el colegio tenía unos parceros que
que hacían, cantaban también y yo los beats que ya medio sonaban chéveres y los alcanzaba a vender como en 20.000 pesos en esa época, weón. O sea, desde Pero emprendiendo duro. estamos hablando de que yo tenía baflecitos del computador, de todo, o sea, no, ¿para qué? Pero siempre tuve Ese ese, proceso ese igualmente. proceso. Ya cuando salgo del colegio, pues ya las cosas empiezan a cambiar un poco. Cuando saliste del colegio, ¿empezaste a estudiar una carrera profesional o técnica en esto? ¿Ha sido No, netamente empírico? ¿Cómo ha sido todo ese ha sido proceso? como autodidacta, empírico, viendo, aprendiendo, al error, prueba, error. Pero entonces cuando yo salgo del colegio ya empiezo como a trabajar, ¿cierto? Empiezo, Ujú. ya busco un empleo y ya empiezo a tener pues dinero. En uno de los empleos cuando yo me salgo me dan la liquidación, se acaba la empresa, me liquidan y decido comprarme los equipos. Los primeros equipos me los compro ya después de ese trabajo. Digo, bueno, voy a comprarme Duro. equipo, entonces ya me compro unos monitores pequeños, los Ujú. primeros, me compro el setup de grabación, pero pues no, Sí. no el que tengo ahorita, sino otro. Y ahí ya empiezo como a formalizar un poquitico más las producciones, ya como que a grabar voces con una calidad chévere, ya empiezo a hacer las cosas un poquitico más formales. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando, claro, estabas ya trabajando, se liquidó la empresa? Porque eso fue independizarte. Sí, básicamente fue algo Fue así, sí, sí, literalmente sí. decir, voy a votar, voy a luchar todo por mi sueño y voy a decir ya no más a este mundo laboral. Con la liquidación voy a montar mi propio estudio. ¿Ahí No, cuántos años eso fue tenías? como a los 20, ¿qué te digo yo? Como a los 22 tal vez, 22 22 más o 23 tal menos. vez. Ok. Ya ahí ya tengo dos hijos y ahí Ujú. ya tenía mi hijo, ya pues estaba en el proceso mi hijo de ahí de Negrete. formarse, Ajá. entonces pues dije, no, pues vamos a hacerlo. Sin embargo, pues por la situación en la que estaba, digamos que sí tenía que sí o sí trabajar, porque pues Ah, obvio, ok. de lleno en la música pues no se puede y menos empezando. De hecho, es complejo, hoy en día lo es, pero nunca dejé ese hobby de lado, siempre tenía Estuvo mis conectado estudios, ahí. sí. Claro, llegaste, bueno, nos cuentas, tuviste un hijo, claramente la responsabilidad de las prioridades tenías que Ujú, equilibrarlas, sí, tanto claro, con tu hobby, poder responder con tu hijo. así es. ¿En algún momento pensaste cómo llegar a decir ya no más? ¿Cómo fue ese momento de quiebre tuyo y cómo lo manejaste? Lo he pensado varias veces. De hecho, actualmente también a veces lo pienso. Ok. Siento que este tema del arte, porque finalmente esto es arte, Ujú. juega un papel importante tus emociones, tus situaciones de vida para poder crear. A veces, tú sabes que si estás en una empresa de producción haces el mismo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero aquí no sucede esto, aquí sucede que tienes que estar bien, te Bastante. tienes que sentir bien, tiene que haber una energía a la hora de hacer una canción y muchas veces cuando yo grabo casi todos los días Ok. o casi todas las y ya llega un punto en que tú te saturas y realmente ya tu cabeza, tu estado anímico y todo no da, entonces es cuando uno de artista tiene que entender a separarse un poco, a hacer otras cosas para volver y muchas veces de esos momentos como que son de me quiero retirar, ¿será que sí? ¿Será que sigo? ¿Será que hasta cuándo? ¿Cierto? Porque uno quisiera que fuera ya algo más, ya tanto tiempo. Pero sí, ya muchas veces he puesto en venta, hace más o menos unos 6 años puse en venta los equipos y dije, ya no voy más, yo dije, ya no voy más, ya me Hasta dedico a lo acá. mío. Pero no, como que siempre me dan, no, Sambo, métele, Sambo, ya has hecho cosas, ya tienes cosas, yo, bueno, listo, sigamos. En algún momento todo se hará bien. Claro, y es un proceso que hay que entender que, bueno, ya ahorita entramos, como les dije anteriormente, cómo fue este proceso para construir este estudio. Es muy realista lo que tú dices también, el hecho de que el arte hoy en sí, nomás el simple hecho de tú crear contenido para redes sociales, tú no arrancas el primer día, ya te pegaste. Sí, no, O tienes que saber qué tipo de contenido le estás apuntando y creo que en la producción también musical va a ser lo mismo, sí, sí, con la sí. energía y la vibra que tú tengas con el artista para poder sacar algo chévere y que se pueda producir de una manera, pues cool. Al respecto de, mientras que equilibrabas tu hobby y tenías ya la responsabilidad de tus chiquillos, de tus hijitos, ¿en qué estabas trabajando tú? ¿En qué laborabas? Yo he trabajado como en las cosas que me van saliendo. Afortunadamente pude entrar a una empresa. Yo trabajo actualmente con Sura. Ok, De hecho, hace poco me gradué, auditor en salud. No estudié nada musical, sino estudié eso porque es algo que también me apasiona. Y ok. trabajo actualmente con Sura, tengo un cargo pues bien, digamos que ahí bien. Entonces parto mis días en la mañana y tarde horario laboral de Sura, todo porque me apasiona también mucho.
termino y vengo para el estudio a esto. Estoy con mis hijos, comparto, estudio hasta la 1 o 2 de la mañana y otra vez volver el ciclo. Ey, pero bueno, lo importante es que lograste encontrar ese equilibrio Sí. también, porque si no encuentras ese equilibrio, de pronto estaba lo que tú contabas anteriormente, que te saturabas, en el Mm, sentido de que, bueno, el arte, sí, el arte está chévere, pero poder lograr vivir del arte todavía está un poquitico complicado. No es imposible, sí se puede mm. hacer, pero consta de mucho trabajo, mucho sacrificio. Después de que lograste equilibrar eso, ¿cómo manejabas tú también esos momentos donde es un proceso la vida? ¿A qué voy con esto? Tú sacabas una producción, sacabas una canción que tú decías, esto va a ser un palo. O sea, con esto, papi, que se tengan porque voy durísimo. Y cuando lo sacas, No tenían las pasa nada. expectativas muy altas. Buf, ¿cómo manejas eso? Pasa y pasa muy seguido y siempre pasa y ya lo he aprendido a manejar y digamos que yo tengo varios artistas que pertenecen a la casa y no, y digamos que es aterrizarlos a esa realidad porque, uy, es un palazo, sí, o sea, la energía fluye y es muy bacano, pero seamos realistas de que puede pasar que la sacamos y no pase nada. Muchas veces no porque el producto no sea bueno, o porque puede ser muy bueno, pero no tenemos esas herramientas de hacerlo llegar a mucho público. Entonces me pasaba a mí. Digamos, en las primeras producciones lo que yo hacía era como, ven, yo te arreglo la canción, págame tanto, ¿sí? Ujú. Salgo de regalías toda la vida. No, en ese momento no se hablaba de regalías porque pues estábamos haciendo todo por hobby. Y entonces, claro, cuando esa canción, 1 millón, 2 millones de vistas, y fue pucha, yo recibí solo este primer pago porque no se Ey, acordó de duro. nada y la canción se nos fue. Entonces, y yo no le, pues era una canción que yo decía está muy buena, pero pues va a pasar lo mismo que pasa con todas las canciones, no va a pasar cada gran cosa, o llegaremos a unos números y bien, y la gente nos conoce y vamos a discotecas y bien, pero entonces entendí que, que hay que, ya después de ahí empecé a entender un poquito como más el tema del negocio, como el tema, y digo, no, sea la canción que sea, hay regalías de por medio, hay a esto, porque tú no sabes ahorita con el tema virales de TikTok y demás, tú no sabes qué fracción de canción funciona Qué y se fracción. pegó. O qué pasa, weón, porque eso pasa. Actualmente salen muchísimas canciones al día. Aquí donde estamos sentados están registrando muchísimas canciones. Y entrar a competir en el mercado ahorita, decir ese es el palazo y nos vamos Es virales, duro. es muy difícil. Pero sin embargo está la posibilidad de que puede Existe. pasar o está la posibilidad de que esa canción llegue a unos números muy buenos. Y actualmente sucede. Ok, algo que decías, bueno, claramente cuando uno está arrancando, ya sea en el proceso audiovisual de música o en la creación de música o en diferentes campos laborales de la vida, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que formalizarlo más? Por ejemplo, regalías, ser más consciente de todo ese proceso. ¿Cómo fue ese choque? Eso fue un choque duro y de hecho fue un choque familiar, fue ya con mi pareja, fue con mis hijos estando ya conviviendo, porque lo hacíamos por hobby, lo hacíamos bien, ya teníamos, digamos, incluso llegué a viajar, fuimos en una gira a Pasto, Cartagena, Medellín, estuvimos con una agrupación que tuvimos, nos fue muy bien, pero faltaba ese factor monetario, ¿sí? O sea, como que teníamos el reconocimiento, teníamos los números, teníamos como las invitaciones, todo, obvio, pues nos Ujú, pagaban, pero pues no era el que dinero que tú digas, nos tocaba sacar de nuestro bolsillo, y está bien, porque es ujú. inversión, pero ya llega el punto en que, bueno, ¿hasta dónde te enfocas tú con tu negocio? Es tu tiempo, el tiempo es dinero, ¿hasta dónde vas a permitir? Porque digamos que acá a la creación de un tema es que tú te tomas una cerveza, estás, construyes, es el ambiente en el que se mueve y sentía que estaba era perdiendo el dinero, no por el Tiempo, arte que estaba haciendo, sino decía, venga, pero a dónde me enfoco? ¿Cómo lo tengo que claro. hacer para que esto funcione y se me remunere lo que yo estoy haciendo? Entonces empiezo a entender un poquitico, empiezo a investigar un poco más y digo, creo que es el momento de entender que hay números. Yo no había creado un canal de música mío, más era trabajo para el artista o para esas agrupaciones que les menciono y empiezo a entender que, venga, tengo que también posicionar una marca, tengo que Claro, posicionar un nombre. sí, Sí, ya porque entramos a yo, ese punto, exacto, claro, eso es porque importante. actualmente yo te puedo decir a ti te cobro, weón, 50.000 por grabarte. Y yo decía, venga, pero si yo posiciono mi marca, posiciono mi nombre, te puedo fácilmente cobrar 800.000 pues, por una cosa. Total. Incluso hasta más te puedo cobrar. Entonces dije, no, hay que posicionar la marca y entendí un poquitico más, empecé a hacer conexiones un poquitico y actualmente pues súper, Ya lo manejas así. sí. Hablas de los números. Normalmente en la vida laboral y en la vida cuando uno está emprendiendo, ya sea en redes o en medios audiovisuales, los números juegan un factor importante a la vez en contra de uno.
porque claramente uno dice cierta cantidad de views, uno dice, uff, voy re bien. Sí, O puedes tener 70.000 seguidores y el engagement que generes con esos 70.000 seguidores son muy poquitos. ¿Cómo hiciste para manejar esos números y también ver esas gráficas? Porque uno no solo ve los números, sino tú entras a mirar las gráficas de ahí, cómo va mi proceso, cómo van, y eso va fluctuando de una manera que con esta vas arriba y se te sube otra vez la sí. emoción, el ego, y al otro día bajas y, uy, ¿Qué mano, un pasa? tiempo Sí, real se fue al sucede. piso. ¿Cómo hiciste para manejar y canalizar también equilibrar en tu vida? Porque afuera de eso, de manejar las gráficas y los números, también tienes una vida que ser papá. Mm. ¿Cómo equilibrabas todo eso? Pues mira que lo que tú dices es muy cierto. Actualmente yo ingreso, miro cómo vamos en rendimientos de las escuchas y hay veces las canciones, pum, se nos van durísimo, hay veces se quedan con pocas y yo digo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pero bueno, supongo que es la naturalidad de esto. Hay que, digamos, que desprender un poquitico el tema del arte y la pasión con que lo haces y también el objetivo al que quieres llegar en números y demás, ¿cierto? Porque siento que cuando ya solo te enfocas en los números empiezas a perder un poquitico esa creación de arte y esa, como esa Esa pasión y ese conexión, amor sí. que le metes a la vaina en busca de algo más allá que realmente es crear música y un sentimiento ahí, plasmarlo en 3 minutos, 2 minutos, ¿sí? Entonces, es un factor duro, adicional por lo que tú dices, porque tengo mi familia, entonces hay que equilibrar todo. Hay que entender qué está sucediendo acá, hay que entender, no soy muy bueno manejando los números ni demás. Afortunadamente he hecho conexiones muy grandes que me apalancan a mí como productor y me llevan arriba. Y he entendido que como productor lo que me funciona es eso, conexiones, Ok. música, tanto a la vaina, subo, obvio, me posiciono y actualmente, pues digamos que tenemos unos números de inicios, digamos que en Spotify, que es la plataforma que más ahorita como que se mueve, de casi 22.000 oyentes al mes, y entonces Ey, son nunca. buenos números, y ha sido a raíz como de las conexiones y demás, y ahí vamos, o sea, entiendo que ahí va y los números se mantienen, siempre son Ah, los ok, va oyentes. constante. Sí, seguimos ahí. Disminuye a veces por ahí a los 19.000, vuelve y se sube y así se mantiene como en ese rango. Ok. Pero entonces hay que seguir trabajando, que es lo que yo siempre le digo a los muchachos, muchachos, tenemos que seguir trabajando. Disciplina, hágale, Hasta saque que de ya ahí. llegue el punto en que no sepamos qué pasó. Sí, sí, hasta el punto de Sí. que, ok, después de eso, voy a intentar cerrar ideas porque hemos hablado de cosas muy chéveres que tengo en mi cabeza acá para organizar y preguntarte. Hablaste de posición de marca, empezar a posicionar tu marca. Cuando te diste cuenta de la posición de marca, empezar a poder darte a conocer, las personas que nos están viendo, que imagino que serán muchos artistas, o las personas que no sean artistas y quieran entrar al medio, ¿cómo hacen para empezar a formar marca? A empezar a producir su marca, empezar a construir ese sueño. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue tu paso a paso? Pues yo creo que todo se nos dio, o todo también fue, o sea, yo sí de los que piensa que el trabajo, con trabajo y con constancia es que se logran las cosas, Sí, total. ¿sí? Muchas veces nos frustramos en decir, llevo 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años, no ha pasado nada, y uno dice, no, yo ya llevo casi 10 años, más de 10 años ya formalizando música y a Y veces ahí todavía voy. digo, pucha, Claro. me falta. Pero digo que uno es la constancia, Ujú. dos, te lo digo en mi caso que me pasó, que el dancehall, pues el género que nos acogió y es el que más nos gusta producir y el que más me gusta producir a mí y es en el que más me reconocen. El dancehall aquí en Bogotá era un poco escaso de producción, de productores, sí, Ok. digamos que venían de otros lados, de San Andrés, de otros. Era la música que se escuchaba acá o se consumía. Ujú. Actualmente hubo un grupo de productores de colegas que nos conocimos y sabíamos que cada uno estaba trabajando por su lado, pero ya nos referenciábamos porque este man está haciendo música allá, este está haciendo música acá, y los productores empezamos a jugar un papel importante aquí en Bogotá con un sonido como muy distintivo del dancehall, como que agregamos Un unos rasgo colores diferenciador de diferentes ustedes. que nos Uf. diferenciaron y que Bogotá no era un referente para tú venir a buscar. De hecho, te escuchabas Chile, escuchabas demás, y actualmente hay artistas de Chile, de otros lugares, que vienen a buscar el sonido de acá, porque está siendo muy bueno. Hablo actualmente de Johnny Roy, que es prácticamente el precursor, uno de los duros de la producción actualmente, weón, con el Latin Dancehall, que de hecho lo llama el Latin Dancehall, y es un sonido muy distintivo que hemos adaptado acá y a la gente le fascina. Y actualmente en las discotecas de danza y todo eso lo acogen muy bien. Ok. Entonces, hablo particularmente de mí, cómo se posicionó esa marca, Ujú. porque éramos en teoría pocos, porque hay muchos,
pero éramos pocos buscando ese sonido que logramos posicionarnos. Entonces ya era Ok, Johnny Roy, era Sambo Pro, era DJ Raza, era Black Mouth, era D-Master. Entonces son como esos que tú ya referencias y dices, venga, esos hacen dancehall de esta manera y está ok, genial. Está ok, ese nicho allá. Entonces sí, creo que eso nos funcionó. Nos funcionó que pudimos conectar con muchos artistas también acá de Bogotá y que los artistas se acogieron al sonido. Claro, entonces cuando tú ya empiezas a sonar ese sonido, lo empiezas a meter en todo lado, como que la gente dice, oiga, hay algo ahí, hay una marca, hay algo distintivo ahí, ¿sí? ok, Entonces yo creo que de esa fue muy manera fue orgánico. que se nos dio la Ujú. disciplina y demás, y los factores de creación musical y más se nos dio para que nos, nos posicionáramos con nombre. Bueno, Sambo, igualmente, algo que dejas muy claro, la importancia de los contactos, de poder tú tener también esas relaciones para poder llegar a posicionarte, que poco a poco te fueron dando la perspectiva de crear esa marca. Nos contaste que llevas más de 10 años, 10 Sí, años yo creo, sí, en 12 este años. proceso. Cuando arrancaste nos contaste que empezaste con bocinas pequeñitas, ¿sí? ¿Cómo hiciste para llegar a lo que tienes hoy en día? A este gran estudio que, como te dije anteriormente, muy bonito y gracias por el espacio. ¿Cómo No, hiciste para no, llegar gracias acá? a ti. Pues mira que todo ha sido a raíz de querer mejorar, a raíz de quererme sentir bien en mi espacio. Soy alguien como que no se conforma con que ya tengo algo y aquí me quedo, no, me gusta como venga. Incluso ya me pongo a pensar y digo, ¿qué más le meto? ¿Qué quiero hacer? Quiero comprarme esto, quiero cambiar equipos, quiero tal. Todo ha sido constancia. Afortunadamente he tenido lo que te decía, otros empleos que la música te da o me da, no puedo decir porque me da muchas cosas muy grandes, pero para poder empezar a invertir en estas cosas que Ujú. son un poco Sí, costosas, pues afortunadamente tengo otro empleo y entonces de ahí me organizo, miro y digo, bueno, me voy a comprar esto. Y hace poquito hicimos la remodelación y fue lo mismo, inversión, y dije, no, quiero modificar. ok. Y ha sido así, o sea, como que he querido cambiar cosas y lo hago. Afortunadamente tengo mi Ujú. padre que trabaja en madera Ok, y él es el que me ha hecho esto y él es el que, papi, tengo una idea, vamos y la hacemos, muéstreme qué es y toda la vaina y ya le pago y él empieza a construir. hacerlo. Y él fue el que hizo todo esto. Ya que hablas también de la familia, ¿cómo fue ese recibimiento de tu familia cuando dijiste y quiero ser productor? Mira que es gracioso porque al inicio como que lo veían como, "Ah, pero eso, por qué no estudia una cosa y por qué no se mete y Algo por más qué? convencional. ¿Cierto? Entonces yo como que bueno, pero a raíz de actualmente, afortunadamente, como les digo, la música me va bien, entonces como que ellos ven eso. Ok. Entonces incluso ellos viven aquí en la parte de abajo, porque tú Ujú. sabes que tener un estudio de música en un apartamento donde sea es, Costoso. y uno es difícil porque se te van a quejar todos los días. Entonces ellos lo entienden, saben, oigan, no, Camilo trabaja hasta altas horas de la noche, todo, bájale un poquito, alguna vaina así, pero lo entienden porque finalmente saben que esto me genera, pues mis ingresos, es mi trabajo también y que me va muy bien. Y ellos Ok. lo disfrutan, actualmente lo disfrutan en unos eventos que hemos tenido, en la vez pasada que tuvimos un festival, por allá me acompañaron y hay artistas que les fascinan. Y llegan acá al estudio y dicen, ay, vino Asian, vino tal, así me fascina como canta. ¿En serio? Entonces es muy bacano, Qué bonito sí. ese recibimiento. ¿Cómo lo lograste equilibrar también con tu familia? Con tu familia, ¿cómo fue cuando llegaron y dijeron, bueno, yo soy productor también? ¿Tu mujer cómo lo tomó? ¿O eso se viven separados? ¿O cómo es ese tema ahí? Cuando yo me conocí ya con mi actual pareja, o sea, pues con mi esposa, Ujú. yo ya estaba produciendo, yo ya trabajaba, entonces, pues ella ya lo vio, ella no es de este mundo, Ok, sí, ella es de un mundo completamente diferente. diferente, entonces ella llegó, oiga, chévere toda la vaina, y no, nos empezamos a acoplar, siempre lo vio, siempre vio, pero ella lo veía muy informal de mi parte, o sea, no lo veía Ok. como, ¿será que sí lo Sí, sí, logra? sí, sí, Porque sí. no lo veo enfocado en lo que tiene que ser. Sí, Entonces te entiendo. fue una figura muy importante en mi carrera porque fue la que me dijo, ven, tienes que enfocarte. Tú eres muy bueno, o sea, tú eres muy bueno en lo que haces, pero si tú no te enfocas no va a pasar nada. Entonces, sí, claro, yo digo, oiga, sí es verdad. Es muy lógico lo que dice. Claro, y ya cuando yo empiezo a, digo, y ya empiezo a recibir mi dinero, ya empiezo a formalizar algunas cosas, digo, sí, sí es verdad, sí Hay que podía. enfocarse. Ok, Sí. ok, ok. Sambo, preguntica, después de que nos contaste también de esos 10 años de experiencia, cómo has logrado para conseguir esto, cómo ha sido ese apoyo, cómo ha sido esa construcción, nos contaste que también viajaste y has conocido diferentes lugares.
¿Qué tantos lugares has conocido? ¿Cómo hacías esos procesos de esos viajes? Tuvimos una agrupación que se llamó en ese tiempo Full Fiesta, que fue la que mejor se acogió. Los integrantes eran Siyules, Lion Cajuan, Chelo, que era el productor de video, Kilian, que era el DJ, y yo, que era el productor. Nosotros empezamos antecitos de la pandemia. Ok. Antes de la pandemia, subimos la primera canción en tipo pandemia. Y esa canción, más o menos como les pongo yo, antes del mes, llegó a los como casi 200.000 vistas. Ey, súper bien. Entonces, nosotros, ve, entonces jugamos a favor la pandemia, porque Mm, empezamos a hacer lives en la pandemia, ok, como nosotros hacíamos nuestras cosas y teníamos unos ujú, números muy buenos. claro. Entonces nos empezó a ir bien y ya después de que salimos de la pandemia nos contactaron y nos dijeron, venga, no, se están haciendo cosas muy bacanas, hay una vaina en Pasto, no sé qué. A uno de los artistas, Yules, que fue el que hizo la conexión, él ya había venido trabajando de Pasto, entonces conocía mucha gente en Pasto. Y esa vez nos fuimos para Pasto, tuvimos un evento, de ahí casi no nos dejan de volver de Pasto porque tuvimos, no, que vamos allí, qué tal, no sé qué, muy bacano. O sea, fue positivo. Fue muy positivo. Llegamos aquí a Bogotá, duramos como 2 días y nos fuimos para Cartagena. Teníamos el Danzal Vice de Cartagena y en Cartagena la que creó esto es la actual dueña de Bendito Vice. Sí, Es sí, una sí. discoteca. Sí, sí, sí. Ella nos acogió y ella fue en parte nuestro manager un tiempo también. Ok. Llegamos allá a Cartagena, tuvimos el evento, nos fue súper bien con artistas muy buenos, estaba Hamilton, había mucha gente durísima que en esa época estaba haciendo cosas muy buenas. Y llegamos acá y nuevamente estuvimos también creo que en Medellín en unas discotecas, ¿no? O sea, nos ha ido muy bien, hemos tenido Ok. como cosas muy, muy positivas. Positivas. Con esa agrupación fue como Con la con que la más que pudieron pudimos hacer. salir. Ok. Lastimosamente se acabó, pues tenía que pasar, se acabó distancias, un artista quería hacer otras cosas, demás, pero nos dejó muchas ganancias a todos, a ellos cantantes, a ellos como cantantes, a mí como productor y al resto del equipo también. Bueno, lo importante fue que todos adquirieron experiencia Sí. para poder llegar a pensar de la forma en como piensan hoy en día y estar acá, Ujú. pues en la forma en cómo se están proyectando también. Sambo, cuando llegaste a este mundo, ¿qué tantos tabús hay de este mundo? Porque claramente uno ve desde el desconocimiento que tengo, uno ve y los artistas quieren llegar a ser, ¿cierto? Quieren producir, hacer, pero tienen el desconocimiento de qué tan costoso puede llegar a ser una producción. Cuando esas personas quieren acercarte a ti, ¿por qué medios se pueden acercar a ti? Si ese artista que nos está viendo en este momento quiere contactarse contigo, a través de qué medio lo puede hacer, qué tiene que tener presente a la hora de hacerlo, qué tips le podrías dar a esa persona si quiere empezar y cómo lo podría hacer. No, yo soy abierto, digamos, que a las propuestas, pues en las redes sociales me escriben bastante, Sambo, quiero trabajar, quiero tal, pero también yo como productor o genero mi filtro también, empezando a mirar cómo se proyecta, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, de que si ha hecho algo antes o todo, porque han llegado artistas nuevos. En la actualidad, digamos que me han dicho artistas que ya están muy posicionados, me dicen, Sambo, quiero trabajar contigo, pero muchas veces yo como que paro ahí, hacemos un single, una canción, todo bien, funciona y Ok. ya, pero no los acojo como parte de mi equipo de son, porque yo soy de los que mira mucho la energía, Ok. de los que con los que me siento muy bien trabajando, digo, está bien, y también como que la proyección que tiene el artista, muchas veces no es ni siquiera el talento, obvio sí es un factor Un factor. importante, Ujú. pero no lo es completamente, Ok. no lo es todo en este mundo, o para mí por lo menos funciona mucho el ser personal, como el cómo es, la energía que fluye acá, que yo sé que más adelante, si algo llega a pasar y nos va muy bien, sé que no me va a faltar Calidad o sé que yo humana. no le va a faltar. Ok. Sí, por lo menos yo no soy de esos, entonces sé que así puedo llegar a conseguir un equipo sólido y hacer productos mucho mejor y me ha funcionado más. Entonces me enfoco un poquitico más por ese lado, ni siquiera tanto como que, bueno, hay unos números muy grandes, podemos colaborar haciendo un track, un single y está muy bien, pero con esos egos no voy. Sí, como que con esos Es que egos es así duro. tan fuertes no voy porque no está bien.
Entonces yo más o menos lo hago así y me gusta mucho formar, me gusta mucho que llegue el artista nuevo, todo al venga, yo me involucro mucho en las canciones, tengo una idea, pero venga, yo creo que puede sonar mejor de esta manera y así nos ha funcionado y actualmente el equipo que tengo, los muchachos con los que estamos trabajando, todos son muy buenos y las canciones que Ok. están saliendo son muy buenas. Sambo, hablabas algo muy chévere que es el ego. Estábamos hablando del ego de los artistas. ¿Cómo hacías tú también para manejar y aterrizar esos momentos? ¿Cuál fue ese polo a tierra tuyo? ¿Por qué? Porque tú empezaste en el Sambo de Producciones, empezaste a generar picos con las agrupaciones que nos cuentas que te empezó a ir muy bien. ¿Cómo hiciste para que tus pies no se fueran de la tierra? Para que no se empezara a ganarte el ego de, uff, yo hago esto. ¿Cómo hacías tú para equilibrar eso también? ¿Y cómo hacías para manejar también el ego de los artistas que tenías? Para manejar el ego creo que hay que, lo que tú decías, mantener los pies en la tierra. Tienes que alguna vez haberte ido, haberlos despegado muy feo y siento que sí, sí hay unos picos en los que, es que soy tal y tal, pero pues a la final no eres nadie, somos personas. Total. Y lo entendí cuando, como que cuando nos iba muy bien, pero en mi casa o en mis cosas faltaba todavía. Entonces a ti te ven como un artista que, uff, qué bacano ser, qué bacano tener, o qué bacano ser lo que, o hacer lo que él hace, pero habían cosas en casa que estaban mal. Entonces desde ahí tú entiendes que no te da nada el ser artista o el creerte, ¿sí? Una cosa es creerte y otra cosa es lo que realmente te esté dando la música. Entonces yo sentía que faltaban cosas y decía, ¿por qué? No he sido de un ego muy alto, de hecho he tratado de siempre ser muy sencillo, pero sí en algún momento como que se desenfoca uno de lo que uno es y afortunadamente como que hubo un lapso de Sambo que cuando esta agrupación se acaba, como que todos volvemos al mundo real y decimos, marica, ¿Qué pasa? ¿qué pasó? Duro, Sí, güey. entonces se acaba la agrupación, entonces como que venga, tenemos que enfocarnos cada uno y volver otra vez a formarnos, porque eran dos caminos. O ya Sambo hizo su participación con esta agrupación y adiós, o Sambo se fortalece y se Va para vuelve arriba. Sambo. Y Literal. eso fue, entonces dije, no, pues hay que seguir. Y afortunadamente cada uno lo entendió también y cada uno en su carrera se metió durísimo y estamos bien todos, afortunadamente. ¿Actualmente hay alguna herramienta que tú utilices o hay un mecanismo que tú hayas desarrollado para siempre permanecer en el presente, que nunca te dejes ir nuevamente por ese ego, uy, otra vez estoy cogiendo fuerza? ¿Hay algo que te aterrice a la vida nuevamente? Pues yo digo que todo, o sea, me mantengo, digamos que en los pies en la tierra y demás, Ujú. posiblemente porque no estoy a la espera de que algo grande suceda. Ya he hecho cosas grandes, Ok, pero tal vez estoy esperando que ya yo fácilmente pueda decir, ya la hice. Posiblemente eso afecte nuestro ego, no nuestro ego, pero sí nuestra manera de vivir, nuestra manera de cosas y posiblemente ahí digan mil cosas, pero espero que no cambie mi esencia, no cambie nada, pero sí quiero que llegue ese momento en el que todo se expanda y todo sea muy grande. Yo diga, ya, logré lo que quería y espero no me cambie mi manera de ser y yo digo que la estrategia es seguir trabajando con gente humana, con total. gente que no pierda Calidad humana. Ujú. exacto, que no pierda ese enfoque y que podamos construir juntos y porque pues actualmente te pueden buscar artistas muy buenos, pero simplemente te utilizan para una canción, algo y ya se fue. Hay que, Entonces yo digo que actualmente la música funciona cuando tienes un equipo de trabajo sólido como una y eso es familia, ¿sí? exacto, y eso es lo que yo busco y lo que yo te decía a ti, que yo sé que de aquí en adelante nada, no, ninguno nos vayamos a fallar o que si este se pegó, bueno, nos fuimos todos porque puede pasar y eso es lo que más o menos uno busca. Si dice actualmente mira la música, está el artista, pero tiene su productor. Claro. Está, no sé, Karol G cuando estaba con Obi on the Drums, Ujú. está Nampa Básico con Alca cuando empezó. Pero si ves que hay una llave y la idea es como formar esas Y esas llaves agrupaciones. todavía hoy en día Sí, y permanecen, weón, y están fueron durísimos. sólidas. Y yo más o menos siento que de esa manera es, más allá de yo ser el mejor productor sambo, Ujú. es poder decir, sacamos un equipo, sacamos unas canciones durísimas y somos un equipo muy sólido y nos fuimos todos. Ok. Bueno, eso ¿Sí? es muy importante y lo que tú dices, el concepto de familia y hermandad, porque siento que en este mundo, tanto de la música como en la vida real, están esas ciertas cositas que no son muy positivas, que claro, entra ya el factor monetario y por tener más puede que te hagan una mala jugada. Ah,
Pero bueno, también ya pasando a otros aspectos, decías que has hecho muchos proyectos, muchas producciones también. ¿Cuáles han sido los que más te han marcado a ti? Bueno, actualmente he podido trabajar, bueno, digamos que la que más me marcó a mí fue la primera grabación que yo hice con Shaki, es un artista de Chile, porque yo venía haciendo música bien con artistas que conocía y demás, pero yo en mi colegio, cuando yo era eso, escuchaba en el colegio agrupaciones y me gustaba, y esa agrupación era Elixir de Beat, y él era uno de los integrantes. Ok. Y por un contacto y demás, cuando él vino a una gira aquí en Bogotá, él terminó en el estudio. Entonces hicimos una, y yo no me las creía, yo decía, manica, estoy grabando con tal, con tal. Y actualmente somos muy buenos amigos. Qué nota, güey. Y a raíz de esa primera canción que hicimos, salió otra canción, salió la oportunidad porque le gustó mucho lo que pasó acá en el estudio. Ok. Y como a la semana vino con Lion Fire. Hicimos la canción de Online, que es la canción que ahorita en YouTube va como millón y piola, y en Spotify ya vamos para el millón también. Qué Y es una bendición. canción que suena muchísimo, pues está Lion Fire, que suena bastante. Y a raíz de Lion Fire venir, entonces es una cadena. Y a raíz de Total. Lion Fire en algún momento tuvimos la oportunidad de crearnos un beat, hacer una cosa, y tenemos una canción con Lion Fire y Maki, el reggaetonero de Yaga y Maki, Ujú. de esto, y también es muy buena, es un danza también, y bajo uno de mis instrumentales. Entonces, creo que las que más me han marcado es las canciones que he podido hacer con artistas que yo Ok. escuchaba cuando estaba Claro, un pequeño. referente que tú dices, Digamos, uff, sí, la semana pasada, digamos, tuve aquí la oportunidad de estar con Ras Yaona, Moscofly en ese tiempo, que ya es un man súper teso en la escena y lo conoce todo el mundo. Y yo decía, "Marica", ya habíamos hablado hacía mucho de hacer cosas, pero lo tuve y yo dije, pucha, wow, se siente muy bien. claro, la satisfacción, yo no imagino, nomás en tu cara lo manifiestas, de esa, tú te acuerdas de ese momento y tu sonrisa es de, uff, Sí, marica, o no, sea, ¿qué sí, sí, estoy sí. haciendo? ¿Cómo lo estoy logrando? Tal cosa. Mm. Cuando las personas que nos estén viendo, si quieren ser productores también, ¿qué es lo primero que deben tener presente? Fuera del costo y lo monetario, de poder tener sus equipos, sus cosas a la hora de tu montar un sound, una track, ¿qué es lo que necesitan tener presente a la hora de poder armar todo ese conjunto instrumental? Pues yo creo que lo primero es tener las ganas de querer hacer música. Y muchas veces nos frustramos, pues lo digo en mi caso, que decía, pucha, ¿será que tengo que estudiar? ¿Será que tengo que aprender? ¿Será que tal? Pero no, muchas veces se las ganas. Actualmente Ujú, se cuentan con herramientas muy grandes porque como ya los estudios de producción grandes, si te das cuenta, ya ahí son home studios, ujú. y de ahí es donde sale la magia, desde ahí es donde sale todo lo bueno. Entonces actualmente hay muchas herramientas para que tú puedas hacer música, que samples, que loops y demás. Ok, Antes no se podía hacer eso. Y yo creo que lo que hay que buscar es un sonido como único, mirar con qué se siente uno bien hacerlo. como la identidad de cada quien. Exacto, y no perder como ese enfoque de ese arte que te gusta hacer, de lo que suena y tener su criterio como productor. Ok, Es mi criterio como productor, esto me encanta y a veces luchamos con el artista, pero no, ven, espera, esto siento que suena mejor. Y el criterio de productor es importante. Si te dejas guiar a veces por el artista y demás, sí, hay artistas muy buenos que tienen unas ideas muy buenas, pero hay artistas que, venga, yo creo que esto lo podemos mejorar, puede funcionar. Y ese criterio como productor, más allá de ser solo el que arregla, es también guiar a que esa canción tenga un resultado bueno. ok, eso es muy importante. Hablas de un tema también muy chévere, la frustración, güey. Frustración en pleno siglo XXI ha cogido mucha fuerza. Un ejemplo, el tema también de la salud mental, que Mm. ese es otro tabú, o bueno, no sé si sea tabú, eso puede ser hasta funable, pero siento que ha cogido mucha fuerza. ¿Cómo hacías tú para manejar la frustración? No, actualmente, actualmente hasta la manejo. Yo Duro. digo que en este mundo lo que hay que hacer es aquí no mirar a los lados, sino enfocarte en tu camino y seguir. Porque cuando tú empiezas a abrir las visiones a los lados y empezar a ver qué está haciendo él, cómo está Comparar. haciendo él, cómo le está viendo a él, es cuando tú te empiezas a dar golpes de pecho y decir, Ujú. ¿por qué yo no estoy haciendo eso? ¿Sí? Entonces actualmente hay muchos productores, lo que yo te decía a ti, han salido productores muy buenos, han salido artistas muy buenos, y yo escucho canciones de esos productores y digo, marica, nos van a mandar para la miércoles a nosotros, ¿sí? O sea, digo yo, Sambo.
Pero entonces ahí volvemos y caemos como en esa frustración y digo, no, Ujú. Enfócate. enfocado Sambo porque siempre hay que mirar es lo que tú haces, cómo tú lo haces y ya, de frente. Yo creo que eso es lo que hay que manejar porque, pues, vuelvo y te digo, la competencia, sanamente la competencia entre los otros productores que hay son muy buenos. Yo escucho y digo, marica, se agarra, weón. Pero más allá, digamos, de la admiración que les tengo, es como ya el sentimiento mío y decir, marica, yo por qué no estoy haciendo esto, o yo por qué no lo hago de esta manera. Y aún así no quiere decir que lo mío suene mal, Sí, claro, no. sino que pues es el criterio de ellos y yo escucho y digo, "Uy, marica, suena muy bien". Pero no, enfocado en lo de uno, ya se Esa te es la quita clave. esa cosa. No mires los demás números, no mires nada, no mires qué pasó, Enfócate. simplemente trabaja y Trabaja ya. juicioso que en algún momento llegará y estará. Lo suyo ahí va a estar. Estamos por ir finalizando. Me encantaría escuchar un pedacito de la canción que nos cuentas, que estuvo en Spotify de Lion. Ah, ok. Podríamos colocar unos 15 segunditos, puede ser, para que YouTube tampoco moleste ahí, para poder también tenerte como referente y ya ahora sí para que lo vayas pensando. ¿Qué le dirías a la persona o artista que nos esté viendo en este momento, que quiere empezar en este mundo, que sabemos que es un mundo complicado, que no es fácil, pero qué le dirías? No, pues yo qué les digo, que no paren. Finalmente estos son Total. sueños, estos son metas, estos son propósitos que uno se mete en la vida y así como todo el mundo se lo dirá a cualquiera, no paren de hacerlo. Van a venir tropiezos, van a venir cosas, van a haber momentos en los que uno diga, no estoy en el camino que es, pero la insistencia da frutos, la insistencia, la disciplina, todo, no verlo esto como un hobby, porque a veces muchos artistas llegan como Chip. este que es hobby, como que, no, esto también es un trabajo, también requiere inversión, también requiere tiempo, también Total. requiere disciplina, también requiere que te sientes, que estudies, que te formes en algo, entender si estoy fallando en algo, venga, cómo lo arreglo, cómo miro, qué tonalidad vamos a trabajar, en qué tono estoy, sí, o sea, guiarnos y formarnos como para poder hacer cosas bien chéveres. Yo digo que es eso, y las ganas De de lucharla, de hacerla, seguir. sí. ¿Nos recuerdas, porfa, tus redes sociales, cómo apareces, cómo te pueden contactar los chicos o las personas que nos estén viendo, cómo es tu Instagram o cómo es la forma para llegar a contactarte? Listo, no, en todas las redes estoy como Sambo Prod. No ¿Ok? soy, como les decía, no soy muy bueno con las redes sociales. Creo que realmente las manejo como redes sociales, no como mi negocio ni nada de eso. Lo que más uso así o esto es Instagram, ahí me consiguen. Ok, Y ya, no, Sambo listo. Prod. Sambo, muchísimas gracias. Por favor, escuchemos un poquitico de lo que tú dices, de esa creación. Bacano, bacano, muchachos. Bueno, ya lo escucharon un poco. Recuerden que también en Spotify, si nos están escuchando, pueden ir a YouTube y nos pueden buscar como de esto se trata de vivir podcast para que puedan conocer también a la persona que trajimos el día de hoy. Claramente, en la descripción de este video van a aparecer todas las redes de él, va a aparecer el link de su Spotify, de su lista también, de lo que has trabajado, para que vayan, lo consigan. En serio, Negrito, muchísimas gracias por el espacio. No, Que a notas ti. saber y poder conocer personas de este tipo, Dios mío, detrás de la cámara también, papito, muchísimas gracias porque sin ti esto no sería posible. Serio, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima con un nuevo episodio. Chao, chao. Listo, Eso es papito, muchísimas a gracias, ti. weón. Papi, No, qué que se energía, te. yo. Qué Gracias. chimba, weón.